Anécdotas siniestras para no dormir. Mami, no tengas miedo. Hola, me llamo Abraham y cuando tenía 10 años viví una experiencia muy horrible que no he podido superar, pero hoy decido no callar más. Déjenme contarles mi anécdota aterradora. Desde que tengo uso de memoria, recuerdo que siempre mi padre maltrataba a mi mamá. Mi infancia estaba plagada de violencia. Mi padre era una persona alcohólica y sumamente violenta y agresiva, al igual que mi abuelo. Siempre golpeaba a mi madre, siempre le decía que era una inútil y que no sabía hacer nada y que no sería nada sin él. La verdad que mi mamá se sentía muy triste, pero a la vez asustada, ya que pensaba de que si dejaba a mi padre, él nos haría daño, ya que lo más asqueroso que llegó a ser mi padre fue una noche en la cual él llegó alcoholizado y tomó a mi hermana de manera muy brusca del brazo y le dijo: hija, tienes que aprender a complacer a papi. En ese momento yo no sabía qué le iba a hacer a mi hermana, pero solo vi como ella gritaba que no le hiciera daño, y simplemente se la llevó al cuarto. Y en ese momento escuché que dijo: ¿te gustaría ser la princesa de papá? Y solamente se escuchó un sonido de una cremallera y mi hermana llorando. Cuando ese cerdo maldito salió satisfecho, vi como mi hermana estaba temblando de sus pies y parecía como si se hubiese orinado. Ella solamente estaba hincada y llorando, diciendo: me siento sucia, me siento sucia. Mi padre también me discriminaba a mí, ya que me llamaba maricón, me decía que de seguro era mampo o X cosa. La verdad que no toleraba esto, pero a la vez me daba miedo, ya que él siempre tenía esa autoridad de hombre macho y fuerte, y si te metías con él, te iba a golpear demasiado fuerte que no ibas a recordar ni quién eras tú. Mi padre siempre tenía un crucifijo en su cuarto. En ese momento, él siempre nos decía que ese crucifijo valía más que nuestras propias vidas. La imagen era de un Cristo crucificado, pero esa imagen, por alguna extraña razón, se me hacía sumamente incómoda de ver, ya que se mostraba un sufrimiento muy grande en la cara de Cristo, como si él estuviera demasiado sufriendo, hasta incluso de una forma muy exagerada, por el castigo que le infligieron a él. La verdad que yo estaba sumamente aterrorizado por lo que pasaba día con día. No había día donde mi papá no golpeara a mi mamá. Hasta incluso ya no sabía qué hacer. Le preguntaba a mis tíos y ellos me decían: es que así se tiene que tratar a las mujeres, así se tiene que hacer, así hay que tratarlas. Me estaba llenando de odio hacia mi padre, ya que yo no lo podía creer, pero lo que más me daba coraje era mi madre, que decía: no, hijo, no le guardes rencor a tu papá. Es que muy en el fondo él nos quiere. Cuando yo decía: mamá, ¿cómo nos va a querer? ¿Cómo nos va a querer? Él te maltrata, casi te quiere matar. ¿Por qué permites que te haga eso? Ella solamente decía: porque lo amo. Y porque sé claramente que sin él yo no soy nada. Me molestaba con mi mamá porque ella no quería salir de esa situación, pero hoy que comprendo, ella tenía miedo. Tenía muchísimo miedo, ya que no sabía qué hacer ante tal situación siniestra de vivir con un hombre que te juró amor eterno y que en realidad solamente te infligió mucha violencia, pero demasiada violencia. Recuerdo que la gota que derramó el vaso fue una vez en la cual sorprendieron a mi papá besándose con otra mujer en la calle. Mi mamá, enojada, le fue a reclamar y le dijo que se fuera de la casa, ya que ella estaba harta de que siempre le viera en la cara. Mi papá, en molesto, tomó a mi mamá fuertemente de los cabellos y la llevó hacia la casa y la comenzó a golpear de una manera tan más horrible y le dijo: a mí tú no me pides nada, mujer, yo hago lo que quiera, porque yo soy un gallo y yo nací para pisar este gallinero. En ese momento solo vi como mi papá tomó su maldita cerveza, las llaves de su auto y dio el llantazo de manera muy fuerte y se fue de aquí. Mi mamá quedó llorando en el suelo, tan solo de las heridas y del fuerte jalón que le dio a mi papá. Yo, enojado, fui al cuarto donde estaba esa imagen de Cristo crucificado y le dije: ¿por qué permites esto? Si eres un Dios, ¿por qué no nos ayudas? ¿Por qué no haces una solución? ¿Por qué solamente te quedas ahí crucificado sin hacer nada? Cabe aclarar que en ese entonces yo no creía en nada. Era sumamente ateo, pero esa noche, sin saberlo, mis plegarias serían contestadas, aunque no de una muy buena manera, fue de una siniestra manera.
Me acuerdo que esa noche nos fuimos a dormir temprano. Mi papá no había llegado, pero siempre tenía la costumbre de llegar temprano por la mañana. En ese momento nos fuimos a acostar. Como eso de la medianoche, me andó de la pipí. Decidí pararme al baño. Cabe aclarar que nosotros vivíamos muy humilde, en una casa de ladrillos, con el techo de lámina. Me paré al baño que estaba afuera en el patio. Cuando ya terminé de hacer de lo que tenía que hacer, decidí irme a acostar. Cuando en ese momento empecé a escuchar unos rasguños por la sala. Decía, ¿qué era eso? ¿Se habrá metido un gato o algo así? Cuando comprobé que no era un gato. En la oscuridad estaba viendo unos ojos rojos claramente y solo veía que escuchaba algo que arrastraba, un sonido de metal que se arrastraba. Decidí esconderme detrás de las cortinas, ya que pensaba que esa cosa no me vería. Cuando de reojo estuve viendo claramente lo que nunca me imaginé que podría haber. Vi a un hombre delgado, se veía como si tuviera la apariencia desnutrida. Ese hombre no albergaba más de los 30 años. Estaba lleno de heridas y de llagas. Pero lo que más me impactó es que tenía un clavo en cada palma de su mano y otros 2 clavos en cada uno de sus pies. Y tenía una corona de espinas enorme que tan solo yo lo veía que sudaba sangre aquel hombre, pero tenía una sonrisa siniestra. En ese momento en la cual él se empezó a mover, se empezaron a escuchar unas voces horribles que decían, él está muerto, sangre, 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 sangre. Yo me estaba muriendo de miedo, no sabía qué hacer, las piernas se me comenzaron a paralizar y en ese momento vi claramente cómo esa extraña cosa abrió la puerta y se fue. Yo no sabía qué hacer, ya que quedé en shock, que me desvanecí en el suelo. A la mañana siguiente me desperté. Mi mamá estaba preparando desayuno, porque otra cosa que tenía mi papá es de que si no veía que el desayuno ya estaba servido en la mesa, golpeaba a mi mamá hasta que él se cansaba o hasta que ella decidía hacer el desayuno. Pero mi papá no llegó. En todo el día no llegó. Pasaron los días, las semanas, y no veíamos que él llegara. Pensábamos de que él se había ido con su amante o con otra mujer, o si bien que había quedado por allá tirado o que lo arrestaron, ya que una vez había pasado así. Cuando una noche uno de los vecinos tocó la puerta muy fuerte. Estaba asustado. Nos dijo, hallamos a tu esposo muerto. Está tirado en la milpa. Cuando fuimos de volada, vimos lo peor. Estaba mi padre tirado y tenía una corona de espinas en la cabeza como la de esa imagen de ese Cristo. Y aparte tenía 2 clavos en sus ojos. Pero su apariencia lo decía todo. Tenía la cara llena de espanto. Y hasta la fecha no puedo olvidar eso. Tan solo esa imagen de ese Cristo. Cuando regresamos a casa, fue lo peor. Vimos aquel crucifijo estrellado en el piso y estaba todo roto. Y en la parte de arriba que decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, decía, Él está muerto, sangre, sangre, sangre. Y hasta la fecha no puedo olvidar esta experiencia. Se las comparto para advertirles y que tengan mucho cuidado. Que pasen bonita noche. Ayúdame comentando y compartiendo o se te parecerá esto en la noche.